Si estás trabajando todo el tiempo y no estás generando progreso, estás trabajando en las cosas equivocadas. Si estás trabajando todo el tiempo y no estás generando progreso, estás trabajando en las cosas equivocadas. Son como las 3 de la mañana en mi país. Mi nombre es Ezequiel, por las dudas. Quiero hablarte de algo que vengo pensando mucho como persona que busca hacer negocios y ha fracasado muchísimo haciendo negocios, mayormente por culpa mía en los últimos años. Y quiero tratar de transmitirte un par de cosas que me daban vuelta constantemente en la cabeza y me llevaron hoy a entender cómo ganar en cualquier cosa, honestamente, no solo en los negocios, porque lo que te voy a contar puede aplicar a cómo ganar en los deportes, en las relaciones, en la vida, en lo espiritual, en todo, honestamente. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo tenés que hacerlo? ¿Cuándo tenés que empezar? ¿Por qué tenés que hacerlo? ¿Y en quién te tenés que convertir para lograrlo? Lo primero que te quiero decir es qué tenés que hacer específicamente para alcanzar los resultados que quieres. Y este es un ejercicio que me encanta, que es extremadamente sencillo y es básicamente imaginar tu peor versión, imaginar tu peor futuro. ¿Viste cuando te dice que tenés que visualizar tu futuro de acá a 5 años? Tenés que tratar de convertirte en tu mejor versión. Bueno, el problema con eso es que nuestro cerebro no tiene facilidad para imaginar las cosas buenas, porque nuestro cerebro por millones de años, por si no lo sabías, está diseñado y evolucionado para sobrevivir, no para progresar. Entonces es muy difícil para tu cerebro que imagines tu mejor versión. Pero lo que tenés que imaginar en base a tus objetivos es qué tenés que hacer específicamente para arruinar tus objetivos. Para asegurarte de que vas a perder, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué haría tu versión que de manera garantizada esas acciones te van a llevar a perder? Y quiero que hagas esta lista. Y ahí en la lista vos podés tirar un montón de cosas, sin juzgar. Podés decir, salir demasiado de fiesta, tomar demasiado alcohol, levantarse demasiado tarde. Con respecto a los negocios, probablemente anotes cosas como no hacer seguimiento a tus clientes, tardar demasiado en responder, tratarlos mal, no hacerle preguntas cuando estás vendiendo. Haz esta lista de cosas que realmente son tu peor versión. Y el ejercicio es muy simple para definir cómo carajo ganar. Y lo único que tenés que hacer cuando tengas esa lista es invertir lo que anotaste. Y lo mejor que podés hacer es hacer la lista lo más corta posible, pensando en cuáles son las poquitas tareas que si las haces va a estar garantizado que pierdas. Porque invirtiendo eso a la versión positiva, muy probablemente vas a tener un plan de acción bastante bueno para lograr tus objetivos. Lo segundo es cómo tenés que hacerlo. Y acá hay algo importante a entender. Cuando yo te digo, por ejemplo, que vos tenés que hacer un mejor seguimiento a tus clientes, algunos de ustedes van a escuchar eso y van a decir, listo, voy, lo ataco, sé a qué te referís. Muchos no van a entender eso. Y no se trata de la consigna que evita que algunos accionen comparado con otros. Es simplemente la capacidad y la habilidad que vos tenés de dividir cualquier objetivo en partes muy chiquitas, micro objetivos, que hagan que tu cerebro pueda comprender cuál es el siguiente paso. No los siguientes 100 pasos, 200 pasos, el siguiente paso. Nada de lo que vos ves en el mundo y deseas en el mundo es imposible de alcanzar, salvo que no te tomes el trabajo de dividir en micropasos cómo carajo llegar a ese objetivo. Y te voy a dar ejemplos acá. Supongamos que yo le digo a una persona que ya construyó un negocio que está valuado en $1.000.000, por ejemplo. Quiero que en los siguientes 12 meses construyas otro negocio que está valuado en $1.000.000. Automáticamente esa persona va a pensar en una serie de pasos y prioridades que tiene que ejecutar para lograr el objetivo. Pero muchos de nosotros, cuando nos den esa consigna, vamos a probablemente sufrir ansiedad porque no vamos a saber por dónde empezar. Pero si yo te digo a vos de que en vez de perseguir ese objetivo, te encargues primero de dividirlo en la mayor cantidad de pasos posibles, es muy probable que vos encuentres por lo menos los primeros pasos. Y después te replantees el objetivo y encuentres los siguientes pasos, y los siguientes pasos, y los siguientes pasos. Y esto es aplicado no solo a objetivos, sino a cualidades y características de las personas. Por ejemplo, si yo te digo que alguien es carismático, y esto de hecho lo tomo de Alex, que es un enorme emprendedor, cuando alguien dice que una persona es carismática, en realidad probablemente está queriendo decir que esa persona sonríe, nos mira a los ojos, tiene buenas capacidades de comunicación, dice mucho nuestro nombre y demás cuestiones que tienen que ver con lo que nuestro cerebro interpreta como carisma. Entonces, si yo te pido a vos que seas carismático, muy probablemente te esté complicando la vida. Pero si yo te digo a vos que sonrías, que mires a los ojos, que digas el nombre de las personas y que utilices alguna que otra habilidad de habla, como por ejemplo cambiar la tonalidad o la velocidad de las cosas que decís, muy probablemente los demás te van a ver como alguien carismático. Entonces,
¿Cómo tenés que lograr lo que querés lograr? Simplemente hacete responsable de dividir el objetivo en micropasos. ¿Por qué deberías hacerlo? ¿Por qué deberías lograr lo que te estás planteando lograr? Y acá voy a comentar algo que es muy famoso en el mundo de los negocios y de los deportes, que es el gráfico del valle de la desesperación, que te lo voy a poner acá en pantalla. Básicamente, los objetivos que vos te planteaste son todos logrables. El problema es que hay un proceso, una serie de pasos a nivel emocional que tenés que sí o sí transitar para que eso suceda, para que tus objetivos se logren. Y esos pasos involucran a algunos que son una mierda. Son honestamente una mierda. Por eso el gráfico se llama el Valle de la Desesperación. ¿A qué me refiero con esta? Imagínate que viene tu primo, tu colega, tu amigo y viene con una idea de negocio y te dice, vamos a empezar esta idea de negocio. Va a decir, wow, sí, de 10. ¿Por qué? Porque tu primo, tu colega, lo que sea, está yendo súper bien con esa idea. Lo que vos haces es entrar en el primer paso del gráfico de la desesperación, y en esto presta atención porque es probable que vos estés en este ciclo hace años y ojalá que después de escuchar esto salgas de ese ciclo. Básicamente cuando vienen y te cuentan esa idea vas a decir, wow, sí, de 10 me encanta, quiero hacerlo, y de la nada se te pone como un objetivo y te comprometes a lograrlo. En ese momento estás entrando en el primer paso de 6, creo que son, que es optimismo desinformado. Cuando vos estás en el optimismo desinformado, como ya te imaginarás, todo es color de rosa en los objetivos que vos te planteas. Y vos pensás que va a ser más fácil de lo que realmente va a ser. Después pasas al pesimismo informado, porque te das cuenta y empezás a bajar, y a nivel emocional también empezás a bajar, de que todo no es tan fácil como parecía, de que hay un montón de obstáculos, de que es muy difícil, etcétera, etcétera. Después entras en el valle de la desesperación, que es el tercer paso y en donde la gran mayoría de personas se termina trabando, que es la sensación de que nunca lo vas a poder lograr. Lo que no te das cuenta es que el siguiente paso es el optimismo informado. ¿Por qué el optimismo informado? Porque una vez que pasaste por el valle de la desesperación y, por ejemplo, en una idea de negocio vos ya estás adquiriendo cierta experiencia, ya sabes cómo funcionan las cosas, ya sabes cuál es el paso 1, 2 o 3, entendés las prioridades, entendés los ciclos a la hora de perseguir los objetivos, y ya estás un poquito más alegre con tu idea porque ya entendés de qué va. La gran mayoría de personas pasan años repitiendo los primeros 3 pasos de ciclo, porque cada vez que llegan al valle de la desesperación saltan a otra idea, a optimismo desinformado, y constantemente están en ese ciclo sin lograr y terminar nunca nada, con lo cual llegan a un punto en sus vidas en las que piensan que no son capaces de lograr nada. Y lo único que tenés que hacer es persistir en el peor de los momentos, haciendo lo que sabes que es correcto hacer para lograr tu objetivo. Por ejemplo, si fuera iniciar un negocio, tenés que buscar clientes todo el tiempo, tenés que hacer seguimiento, tenés que tratarlos bien, tenés que ver qué está haciendo tu competencia y tratar de emular lo que hacen ellos, etcétera, 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 que tiene que ver con lo que mencioné antes de de qué tenés que hacer. ¿Te acordás que ahí hicimos la lista de cosas que no tenés que hacer? O mejor dicho, que si las haces vas a garantizar perder y después la invertimos. Bueno, simplemente persistí con esas tareas. Lo segundo que te quiero hablar de por qué tenés que lograrlo es a nivel motivación. Y esto también, de hecho, se lo saco a varios emprendedores. Charlie Morgan, Alex Hormozi y muchos otros que, gracias a Dios, me crucé con sus videos y ojalá que a vos te genere el mismo impacto que me generó a mí. Y tiene que ver con por qué vos, como dueño de negocio, como persona que sos deportista o lo que carajo sea que quieras lograr en tu vida, no sentís la misma motivación que otras personas. Y acá va una explicación de qué es motivación, por qué hay personas que se sienten más motivadas que otras, sobre todo a largo plazo. Y lo más importante que tenés que entender es que motivación es ausencia de, es carencia, es estar depravado de algo. A ver, te doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, no te doy comida por 5 días, vos vas a estar muy motivado por comer. Si yo no te doy agua por 2 días, vos vas a estar muy motivado en tomar agua. Ahora, no pasa lo mismo con cosas no esenciales para vivir. Por ejemplo, las personas más motivadas para hacer dinero suelen ser las personas con más dinero, no suelen ser las personas más pobres. Hay veces que los que más sienten que les falta suelen ser los que más tienen. ¿Por qué? Porque esta sensación de que te falta no depende de lo que tenés o lo que no tenés en cuestiones no esenciales para la vida, sino en con quién te comparás, en cuál es tu estándar. ¿Me explico? Entonces, si vos querés aumentar tu nivel de motivación para lograr lo que hablamos en el paso anterior de cuáles son tus objetivos, qué tenés que hacer para ganar, cómo hacerlo y demás, lo único que tenés que hacer es elevar tu estándar en base a con quién te comparás. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar de que si vos tenés un Ferrari del año 2000, pero estás rodeado de 5 personas todos los días que tienen Ferrari del año 2025, vos vas a tener una enorme motivación
por hacer más dinero y poder estar a su altura. Y a vos no te va a interesar que otras personas tengan mucho menos y jamás en su vida se vayan a poder comprar un Ferrari. Siguiente punto es en quién te tenés que convertir para lograr los objetivos que definimos en el primer punto. Y acá tocamos un tema que hoy en día es muy popular y tiene mucho que ver con la manifestación y convertirse en quien tenés que ser para lograr tener lo que querés tener y demás. Y yo lo bajo tierra de una manera muy práctica para que de manera garantizada vos puedas lograr lo que quieras lograr. Y lo que tenés que hacer vos es entender perfectamente que somos lo que hacemos. No lo que sentimos, no lo que pensamos, no lo que deseamos, somos lo que hacemos. Entonces, si yo, por ejemplo, deseo tener abdominales y conozco a una persona que tiene abdominales y le pregunto exactamente qué hizo, y yo hago exactamente lo que esa persona hizo, tarde o temprano yo voy a lograr lo que esa persona logró. Y eso aplica a absolutamente todos los ejemplos de tu vida. ¿Por qué? Porque si yo utilizo las técnicas de manifestación que a un montón de gente le encanta vender, yo me siento meditando y trato de manifestarlo y visualizarlo, pero en ningún momento paso a la acción de, por más que fuerza que le ponga a mis deseos, jamás de los jamás se lo voy a lograr.